Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Elvira y en esta ocasión les quiero contar algunas cosas extrañas que experimenté en casa de mi suegro. Salvador, así le vamos a llamar, siempre fue un hombre muy reservado. Desde que estaba saliendo con su hijo, noté que no hablaba mucho. De hecho, se la pasaba trabajando. Tenía un taller de carpintería en su casa y, según mi esposo, pasaba la mayor parte del día ahí. Cuando me casé con Eduardo, su hijo, mi suegro no estuvo en la boda. Yo le insistí, nos pidió una disculpa, pero él creía que no era lo mejor. Esto honestamente no lo entendí. Incluso me sentí muy triste, ya que yo no tenía a mis papás y mi esposo solo lo tenía a él. Supuse que esto se debía a la relación que tenía con su hijo, la cual era algo extraña. De hecho, casi no se hablaban. Recuerdo que fue muy complicado convencer a Eduardo que me presentara a su papá. Esto para mí era importante, quería conocer a su familia. Pronto me di cuenta que ni mi esposo ni mi cuñado eran muy cercanos a él. Yo le pedía que lo intentara, pero Eduardo no parecía interesarle y simplemente no me hacía caso. Notaba el aire de tristeza en la cara de mi suegro, pero él nunca decía nada. Era como si estuviera resignado a que las cosas fueran así. De las pocas veces que vi más animado al padre de mi esposo fue cuando nació su nieto, Teo. Incluso durante el embarazo siempre estuvo al pendiente de mí. Estaba muy emocionado. Era la primera vez que iba a ser abuelo. Al principio parecía que le daba vergüenza. No sabría cómo explicarlo. Era como si quisiera acercarse a ver a su nieto, pero no supiera cómo hacerlo. Tomé la iniciativa de ir a visitarlo a su casa. Siempre llevaba al pequeño Teo conmigo. Mi suegro se la pasaba mucho tiempo con él. Incluso se acercaba a la hamaca cuando estaba durmiendo. Le gustaba mucho cargarlo y sonreía cuando el pequeño jugaba con sus lentes. Desafortunadamente, cuando mi hijo cumplió 3 meses, nos tuvimos que mudar a la cabecera municipal. Mi esposo había estado buscando un mejor trabajo y tenía una buena propuesta. A pesar de ser una decisión que ambos habíamos tomado, me sentí mal por mi suegro. Pude ver su cara de desilusión. Antes de irnos, lo visité en su casa. Eduardo no me quiso acompañar y yo no insistí. Me recuerdo muy bien aquel día. Cuando nos despedimos parecía que el hombre se iba a echar a llorar. Le comenté que podía ir a visitarnos las veces que quisiera. Estábamos a 40 minutos en coche. Aún así, Salvador tenía un aire triste. De hecho, en ese periodo nunca nos visitó. Tampoco hablábamos mucho. Solamente tenía número de teléfono en su casa, pero como vivía solo lo dejó de pagar. Le tenía mucho cariño a mi suegro. Yo no tenía a mis papás y el señor siempre se portó muy educado conmigo. Hice lo posible por visitarlo para que viera al pequeño Teo. Era el único abuelito que le quedaba. Pero poco a poco la rutina comenzó a consumirme y dejó de darme tiempo. Mis visitas se hacían cada vez menos frecuentes. Además de que Eduardo nunca quiso acompañarme. Y no me gustaba mucho la idea de tener que manejar mi coche sola con mi bebé a bordo. Creía que era peligroso. Casi un año después de que nos mudamos, mi suegro enfermó. Fue algo que nos tomó por sorpresa a mi esposo y a mí. El señor siempre tuvo buena salud, cuidaba mucho lo que comía. Salvador era carpintero, se la pasaba casi todo el tiempo en su taller, trabajando. Una mañana, uno de los vecinos nos llamó para decirnos que se había desmayado. Cayó al suelo justo enfrente de su casa. Eduardo y yo fuimos a verlo. Su cuerpo presentaba signos de fatiga. Parecía que el hombre no estaba descansando bien. Eso lo pude notar desde que lo vi. Su cara estaba demacrada y sus ojos tristes. Lucía mucho más delgado que meses atrás. Seguro tenía tiempo sintiéndose mal y no nos había dicho nada. Mi suegro insistía en todo lo contrario. Decía que estaba bien. Era obvio que nos estaba mintiendo. Intenté reanudar mis visitas. Le llevaba de comer. Algunas veces iba con su nieto para que se animara un poco. Mi marido estaba presente en raras ocasiones, debido al trabajo. Llegué a pensar que solamente era una excusa para no ir.
Don Salvador parecía cada vez más cansado. Sus ojeras estaban muy marcadas. Incluso la casa se sentía diferente. El lugar estaba más oscuro, sucio. Había una pesadez incómoda, como si el aire simplemente no circulara bien por las habitaciones. Incluso mi hijo se comportaba extraño cuando estábamos ahí. Me daba curiosidad que se quedaba viendo a las puertas cuando esas estaban abiertas. Su atención muchas veces se encontraba en un solo punto, y después comenzaba a seguirlo con la mirada, como si fuese una persona caminando. No negaré que esto me ponía algo nerviosa. En una ocasión, recuerdo que estaba jugando en la sala. Su abuelo había ido a buscar algo a su taller. Yo me encontraba en la cocina, podía verlo desde ahí. Juro que parecía como si estuviese jugando con alguien más. Al principio lo escuché reírse, pero pronto comenzó a llorar. Cuando fui a levantarlo en mis brazos, lo sentí tenso. Intenté creer que se trataba de una situación normal. Aún era pequeño, su mente creaba muchas cosas. Una noche hablé con mi esposo. Le comenté acerca de la salud de su padre. No quería que sonara como reclamo, pero le sugerí que estuviera un poco más al pendiente de él. Me costaba mucho trabajo entender ese tipo de comportamientos, tanto de Eduardo como de mi cuñado. Parecía como si simplemente no les importara. Yo hacía lo que podía por ir y llevarle algo de comer, pero mi niño estaba creciendo y me era casi imposible tener tiempo. Además, el problema de no vivir en el mismo pueblo. La siguiente vez que lo visité, me di cuenta de unos golpes en la cara y en los brazos de mi suegro. Me confesó que se había caído de la bici. Fui yo quien se hizo cargo de él los próximos días. El accidente no había sido tan grave, pero Salvador ya estaba débil, así que tenía que guardar mucho reposo. En una ocasión incluso me dijo que no me preocupara tanto, que él podía arreglársela solo. Aún así percibí el agradecimiento en su cara. Una de las primeras cosas extrañas que noté en la casa de mi suegro fue que comenzaron a aparecer manchas negras en algunas paredes. Al comienzo no las había notado. Eran muy pequeñas y casi imperceptibles, pero poco a poco se hicieron más evidentes. Tenían una forma como de telaraña, al principio de un color grisáceo. Después se tornaron más oscuras. Salvador decía que era por la humedad. Incluso se podía percibir en el aroma, así que no le presté más atención. No me daba tiempo de cocinar. Eduardo me daba dinero para comprarle comida, pero por alguna razón, Salvador parecía no querer probar bocado. Después me aclaró que simplemente no le daba hambre. Yo tenía llaves de la casa de mi suegro. Aún así siempre tocaba antes. En algunas ocasiones él abría, en otras me tocaba a mí hacerlo. Recuerdo una vez que llegué, entré a la casa, y justamente cuando estaba cerrando la puerta, pude ver una silueta moverse cerca del sofá. Era como si alguien se estuviera escondiendo. Esto rápidamente llamó mi atención. Era plena tarde, la casa estaba iluminada. Me acerqué, pero detrás del sofá no había nada. Esto me puso algo nerviosa. No estaba segura de lo que vi. Era como un bulto oscuro, pequeño, parecía un niño. Pensé que tal vez había sido la sombra de la puerta, así que simplemente lo dejé pasar. En una ocasión me encontraba lavando los trastes en la cocina. Esa vez recuerdo que no llevé a mi hijo conmigo. Su papá se quedó cuidándolo. Mi suegro tenía su taller de carpintería a unos cuantos metros de la casa. Era un cuarto de madera en el patio trasero, justo en una esquina. Desde donde me encontraba, lo podía ver a través de la ventana. Estaba terminando de enjuagar los platos. Levanté la mirada hacia esa dirección. Había alguien parado al lado de su taller. Parecía ser un niño. Estaba de espaldas a mí, no podía verle la cara. Tenía el cabello negro, a juzgar por la estatura, tal vez unos 6 años. Sentí un frío que me subió por los brazos y terminó en mi espalda alta. El pequeño parecía buscar algo. Podía ver cómo movía su cabeza de un lado a otro. Después se agachó, siguió mirando entre las plantas. Yo no sabía qué decir.
Fue como si automáticamente mi cuerpo se quedara inmóvil. Estaba fría. Sentía algo en el pecho, como una presión incómoda. Tenía miedo. Poco después, el niño entró al taller de carpintería. Lo pensé mucho, pero aún así salí al jardín y me acerqué al cuarto. Algo nerviosa empujé la puerta frente a mí. El lugar era pequeño, olía a madera y a barniz. Había unas cuantas mesas con unos juguetes sin terminar. No había rastros del niño, se había desvanecido. Les seré sincera, no tardé mucho ahí. Eché un vistazo rápido y cerré la puerta. Los escalofríos se sentían en todo mi cuerpo. Estaba segura de lo que vi. Entré a la casa. Desde la ventana de la cocina seguía viendo hacia el taller. Mis manos temblaban. Ni siquiera podía terminar de lavar los platos. Intenté calmarme, pero la imagen de la silueta del niño no se iba de mi cabeza. Las cosas en la casa de mis suegros se empezaron a perder. Al menos era él quien me lo decía. Se quejaba que no podía encontrar algunas herramientas o incluso objetos personales. En una ocasión me mencionó un rosario. Lo había perdido hace pocos días y no podía encontrarlo. Buscó por toda la casa. No había rastro, así que me pidió ayuda. De hecho, nadie sabía de su existencia, ya que se lo habían empeñado y nunca vinieron por él. Era completamente de oro. Revisamos en todos los lugares que me pidió, no lo encontramos. Algo de lo que me di cuenta mientras buscábamos era que había moho en diferentes partes de la casa. Era de un color verde oscuro. De hecho, se había esparcido por casi todo el lugar, en algunos muebles y también en la cocina. Pero donde estaba más presente era la habitación de mi suegro, más que nada cerca de su cama. Esto me ponía incómoda. No sabía si era un caso de humedad u otra cosa. Tampoco quería hacerme ideas en la cabeza. Le pregunté a mi suegro si alguien más entraba a su casa, pero él me respondió que no. Además de mí, había una chica que le ayudaba a limpiar. Esto llamó mi atención. Después me aclaró que tenía mucho tiempo que no regresaba. Seguramente estaba ocupada. Tal vez ella lo encontró y lo guardó en otro lugar, comenté, queriendo decir entre líneas que pudo haberlo robado. Mi suegro me aseguró que era una buena muchacha. Supongo que vio mi cara de desconfianza. Salvador me describió a detalle ese rosario. Me confesó que quería que fuera un regalo para su nieto. Parecía triste por su pérdida, pero al final me dijo que ya no importaba. Poco a poco mi suegro parecía estar mejorando. Aún así lo notaba débil. En ciertas ocasiones lo encontraba en su taller. Se la pasaba haciendo juguetes. Casi siempre se los daba a mi hijo. A pesar de que todavía no podía jugar con ellos, a Teo siempre le deslumbraban los colores. Salvador decía que así, en un futuro, se acordaría de él. En una ocasión entré a su taller de juguetes. Pude ver cómo cuidaba cada detalle. De hecho, ese lugar era diferente. Se sentía liviano a comparación del resto de la casa. Don Salvador, no me quiero meter en sus asuntos, pero por casualidad usted no siente su casa diferente. El hombre se quedó callado por unos segundos después de mi pregunta. Las manchas en la pared no le preocupan, añadí. Tal vez sea porque no he limpiado la casa, pero en cuanto tenga tiempo lo haré. No quise insistir en el tema. Él conocía más su propiedad que yo. Aún así no estaba convencida. Quería hablarle del niño que había visto, pero tampoco quería asustarlo. Le había propuesto a mi suegro que se viniera a nuestra casa. Solo sería por un tiempo, en lo que se mejoraba. Pero él no quería, siempre me respondía lo mismo. Es que esta es mi casa y estoy feliz aquí, me decía. Salvador me aseguraba que pronto se iba a mejorar. No quiero parecer exagerada, pero es que su casa tenía un ambiente contaminado. Podías respirar la enfermedad. A pesar que los doctores decían que solo necesitaba reposo y tomar los medicamentos que le habían recetado, yo creía que lo mejor sería sacarlo de ahí. Esto ayudaría mucho a su recuperación. Hablando con mi esposo, le sugerí que lo mejor sería buscar a alguien que cuidara a su papá.
A mí realmente no me daba tiempo, y cada vez podía verlo menos. Su estado de salud me inquietaba. Me respondió que buscaría a alguien. Se pondría en contacto con su hermano Marcelo para que lo ayudara. Le pedí que no lo hiciera para tenerme tranquila, sino por su padre. Necesitaba de ambos. Dejé de llevar a mi hijo a la casa de su abuelo. Cuando íbamos ya no parecía estar a gusto. De hecho, no se quería despegar de mí y lloraba por todo. Además, tenía miedo de que enfermara a causa de la humedad, así que simplemente opté por dejarlo con su padre. Esto desanimó mucho a mi suegro. Nunca me comentó nada al respecto, pero lo podía notar en su cara. Sabía que le hacía bien convivir con su nieto, pero también era una manera de que considerara la idea de moverse con nosotros. Un día mi suegro me preguntó si percibía un olor a plátano frito. Esto me tomó por sorpresa. Para mí era todo lo contrario. El lugar olía como a algo echado a perder. En esa ocasión me puse a limpiar la casa. Tenía algo de tiempo y mi suegro estaba dormido en su cuarto. Nunca le gustaba que le ayudara con los quehaceres. Siempre que lo hacía se enojaba. Cuando lo visitaba muy rara vez entraba a los demás cuartos. No era mi casa y no tenía que hacer ahí. Esa vez fue la excepción. Abrí todas las puertas y las ventanas. La casa parecía más iluminada, pero aún así sombría. Comencé a buscar por todos lados el origen del mal olor. Tal vez había algún animal que lo provocaba. Estaba en una de las habitaciones al fondo del pasillo. Comencé a barrer. Metí la escoba debajo de la cama, pero sentí que golpeó con algo. Pensé que podría ser una caja. Lo hice de nuevo y una vez más la escoba tocó algo. Me agaché para verificar qué era. Sentí que mi corazón se detuvo. Había un niño en una esquina. Pegué un grito y como pude me puse de pie. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Salí de la habitación, me quedé en el pasillo, intentando encontrar la explicación a lo que había visto. El pequeño me estaba viendo con atención. Tenía sus ojos bien abiertos, fue tan claro. Me acercaba al cuarto, pero pronto regresaba sobre mis pasos nerviosa. Me dieron unas ganas horribles de llorar. El miedo invadió todo mi cuerpo. Caminé a la habitación de mi suegro. Seguía dormido. Parecía no haberme escuchado. Me armé de valor y regresé al cuarto. Mis manos temblaban. Tomé la escoba y la moví debajo de la cama, esperando a que chocara de nuevo con el bulto, pero esta vez se deslizaba fácilmente. Poco a poco me hinqué en el piso. Lentamente me asomé debajo de la cama. No había nada. El lugar estaba vacío. Sentí como si la energía de mi cuerpo se hubiera drenado. Comencé a rezar. Repetí una y otra vez el Padre Nuestro. Estaba segura que era el mismo niño del taller de mi suegro. No podía ser coincidencia. Salí del cuarto y cerré la puerta. Me quedé en la cocina unos minutos más e intenté calmarme. Tenía un nudo en la garganta que me apretaba. Quería buscar alguna explicación lógica, pero simplemente no la encontraba. No había manera que un niño hubiese entrado a la casa, y tampoco que estuviera escondido debajo de la cama. Su cara no se borraba de mi mente. La forma en cómo me miraba, con los párpados bien abiertos. Era como si sus ojos tuvieran un brillo bajo las sombras de la cama. Quería despertar a mi suegro, pero pensé que no sería lo más prudente. Además de que no tenía ni idea de qué iba a decirle. Que había un niño que se paseaba por su casa, iba a pensar que estaba loca. Decidí quedarme callada. Quería creer que todo estuvo en mi cabeza. Tal vez la pesadez de la casa y la situación me estaban pasando factura. Seré sincera, estuve nerviosa casi toda la semana. No podía sacarme de la cabeza la cara de aquel niño. La siguiente vez que visité a mi suegro, estaba inquieta. Intentaba disimular, pero él se dio cuenta. Me cuestionó si tenía algo. Respondí que no, y le pregunté cómo se sentía para desviar el tema. Él guardó silencio por unos segundos. Estábamos sentados a la mesa de la cocina.
Ni siquiera había tocado su comida. Se quedó viendo a la nada, como si estuviera pensando si hablarme o no. Esperaba que no insistiera en saber qué tenía. ¿Cómo está mi hijo? Su pregunta me tomó por sorpresa. Muy pocas veces hablábamos de él, y cuando lo hacíamos era porque yo lo mencionaba. Bien, intenté sonreír. Está cuidando a Teo. Te pregunta por mí. Lo dijo como si un nudo se formara en su garganta. No dudé ni un segundo. Le respondí que sí. Pero esto era mentira. Mi esposo no lo había hecho ni una sola vez. Aún así no pensaba decir la verdad, y menos en el estado en que se encontraba mi suegro. Pero estoy segura que esto él ya lo sabía. Lo noté por la forma en cómo me miró. No tienes que venir hasta acá solo para cuidarme. En verdad que no es necesario. Sentí como su rostro poco a poco se enrojeció. No es ninguna molestia, Salvador. Usted es como mi segundo papá. Y lo decía en serio. Le tomé mucho cariño desde el comienzo. Me aceptó como parte de su familia y nunca me faltó el respeto. Tenía su carácter fuerte, pero con el tiempo me di cuenta de que era su manera de mostrar cariño. Creo que le fallé a mis hijos. No estuve para ellos cuando me necesitaban y me duele. Su voz se quebraba. Sentí que algo subía por mi garganta desde mi pecho. Honestamente no supe qué decirle. Me quedé en silencio por un buen rato. Intenté ganarme su cariño de muchas formas y siempre fallé. Sé que cometí errores y honestamente no los culpo. Están en todo su derecho. Me decía don Salvador casi a punto de soltarse a llorar. Recordé todos los momentos que quiso acercarse a nosotros y lo hacía con vergüenza, como si buscara con la mirada la aprobación de su hijo primero, para saber si estaba bien intercambiar unas palabras conmigo o ver a su nieto. Y es que, de cierta manera, entendía a mi esposo. Su papá los había dejado, a su mamá, a su hermano y a él. Después, cuando mi suegra falleció, él intentó regresar, reparar lo que hizo, pero el daño ya estaba hecho en sus dos hijos. Ya no lo querían. Era una historia complicada. A mi esposo no le gustaba hablar de eso. Aún así, a mí no me agradaba que tuviera todos esos sentimientos negativos en él. No hacía más que dañarlo y ponerlo de mal humor. Su padre había intentado de muchas maneras mejorar y yo era testigo de eso. Al mismo tiempo me ponía triste. Yo hubiera dado todo porque mi papá estuviera conmigo, que me hubiera entregado el día de mi boda, o que mi mamá hubiera bailado a mi lado y me hubiera dicho lo contenta que estaba. No sé si ellos estarían orgullosos de mí. En mi corazón me gustaría pensar que sí, pero nunca lo sabré. Yo eso no lo tuve, y me dolía mucho que mi esposo no valorara lo que la vida aún le permitía disfrutar, a su padre. Viéndolo frente a mí, mi suegro lucía muy cansado. Estos últimos meses habían sido muy difíciles. De un momento a otro empezó a llorar. Una lágrima abrió paso a las demás. Fue duro verlo ahí. Honestamente me partió el corazón. Me puse de pie y le di un abrazo. Pude sentir su cuerpo débil contra el mío. Le dije que lo quería mucho y que estaba muy agradecida por todo lo que había hecho por nosotros. Don Salvador lloró como un niño. Se rompió en mis brazos. Al día siguiente hablé con mi esposo. Yo estaba preocupada por su papá. Todo se estaba juntando. No sabía cómo abordar el tema, pero después de pensarlo mucho me atreví. Creo que deberías visitar a tu padre, dije aún dudando. Eduardo no me dijo nada, como si simplemente no hubiese escuchado lo que pregunté. De nuevo insistí. Esta vez solo me dijo que no tenía tiempo. Había muchos pendientes en el trabajo que debía hacer. Simplemente me estaba dando excusas. Esa misma noche intenté tocar el tema una vez más. No quería irme a la cama sin que hubiéramos tomado una decisión. No sé por qué, pero tenía un mal presentimiento. Era una sensación en el pecho que no me gustaba. Creo que debes de hacer las paces con tu papá. La última vez que lo visité, estaba muy enfermo. Me quedé callada. No hubo respuesta. Simplemente silencio. Te lo digo en serio, Eduardo. Tu
papá está muy enfermo y tengo mucho miedo de que algo le pase. Al día siguiente mi esposo me confirmó que iría a ver a su padre. Quería que yo lo acompañara. Estuve nerviosa todo el camino. Cuando mi suegro nos vio, no sabía cómo actuar. Se le notaba tenso. No esperaba nuestra visita para nada. Creo que fue la primera vez en mucho tiempo que se veía tan contento. Tenía a la familia en casa. Eduardo no hablaba mucho, pero para ser la primera vez lo intentó. Don Salvador tenía una sonrisa nerviosa en la cara. Miraba a su hijo con mucha vergüenza. Tallaba sus manos la una contra la otra. De vez en cuando me miraba de reojo. Sabía lo mucho que esto significaba para él. Cuando íbamos de regreso, lo primero que me comentó Eduardo fue que la casa lucía diferente. Tenía mucho tiempo que no la visitaba. Había cosas que parecían extrañas. Las manchas oscuras en las paredes eran una de ellas. Y sobre todo, esa sensación incómoda sobre el cuerpo. Era justamente lo que yo había sentido todo ese tiempo. Lo noté muy callado el resto del camino. Cuando estábamos en la habitación, listos para dormir, me confesó que su papá estaba muy flaco. Lucía muy cansado y débil. No pensé que estuviera así de enfermo, me dijo en tono bajo. Hubo un silencio. Después lo escuché llorar. A Eduardo no le gustaba que su papá estuviera solo en esa casa. Le sugerí que podíamos invitarlo a la nuestra. No quería adelantarme a nada, ni tampoco presionarlo, pero él aceptó. Salvador estuvo en nuestra casa en 2 ocasiones, y honestamente esto pareció ayudarlo. Poco a poco estaba recuperando el brillo. Se le notaba mucho mejor. Yo me preguntaba de dónde sacaba tanto tiempo para hacer juguetes para Teo. Siempre le traía uno diferente. El último fue un carrito de madera color azul. Mi suegro falleció poco después. De hecho, fue algo que nos tomó por sorpresa a ambos. Ocurrió justo cuando parecía estar mejorando. No quiero entrar en detalles de ese momento, porque de hecho fui yo quien lo encontró. Estaba en su habitación. Había ido por él para invitarlo a comer a nuestra casa. Cuando toqué a la puerta no me abrió. Entré con mi copia de la llave. Él estaba dormido en su cama. Tenía un color extraño, un pálido azulado que no me gustó. Al momento de tocarlo, me di cuenta de que estaba muy frío. Era evidente lo que había pasado. Me solté a llorar. Hace unos días estaba muy bien, incluso jugó con su nieto. De un momento a otro, nos había dejado. La pérdida de mi suegro fue complicada tanto para mi esposo como para mí. Mi marido comenzó a culparse. Me confesó que se sentía mal por no haber estado lo suficiente para él. Yo intentaba consolarlo, diciendo que había tenido la oportunidad de pasar sus últimos días a su lado, y seguramente para él fue más que suficiente. Recordaba su rostro estando en nuestra casa. Realmente podía ver la diferencia en sus ojos. Tenía un brillo peculiar. No servía de nada buscar responsables. Lo mejor era quedarse con lo bueno, con lo bonito que lo pasaron esos últimos días. Creo que de cierta manera don Salvador sabía que las cosas iban a ser así. Supongo que presentía que no le quedaba mucho tiempo. Algo que me sorprendió mucho fue la actitud de mi cuñado Marcelo. No estuvo presente en el velorio de su padre. Mantuvo su distancia y respetamos eso. Ni yo ni mi esposo quisimos insistir. Salvador había dejado un pequeño testamento. La casa estaba a mi nombre. Cuando me enteré no me lo creía, pero era verdad. Mi suegro me la había heredado. A mí me costó mucho aceptarla. No tenía que ser para mí, era para sus hijos. Pero mi esposo me convenció de lo contrario. Lo mejor sería respetar su última voluntad. Una tarde, mi marido me pidió las llaves para ir. No me ofrecí a acompañarlo, parecía querer hacerlo solo. Unas horas después, cuando regresó, lo noté extraño. De hecho, parecía asustado. Vi a mi hermano en la casa de mi padre, me dijo tenso. Al principio creí que me hablaba de mi cuñado Marcelo, pero pronto me aclaró que no.
Era su hermano mayor, el que había fallecido cuando mi esposo era pequeño. Eduardo ya me había platicado de él, pero yo no lo conocía. De hecho, no tenían fotos. Pero la descripción que me dio era igual que el niño que también yo había visto en la casa de mi suegro, el que estaba debajo de la cama. Mi esposo dice que entró a la casa. Lo primero que notó fue que el olor a humedad seguía presente. Y de hecho, las manchas eran mucho más visibles que la última vez. Recordaba su infancia y los momentos que pasó ahí. Salió al patio trasero y se acercó al taller de carpintería de su padre. Al principio no notó nada raro. Su atención estaba en los muebles que Salvador no había podido terminar. Incluso sobre una de las mesas había una pequeña silla. Supuso que era el futuro regalo para su nieto. Cuando giró el rostro hacia una de las esquinas fue que lo notó, al niño parado al fondo. Mi marido me contaba esto con los ojos bien abiertos. Su voz temblaba por el recuerdo. La figura se le quedaba viendo, estaba muy rígido. Tenía su espalda completamente pegada a la pared. Eduardo dio un grito y se echó para atrás. Por un momento creyó que era un muñeco, pero el bulto comenzó a mover ligeramente la cabeza hacia un lado. Esto provocó que saliera corriendo del taller. Sabía que lo que estaba viendo no podía ser posible. Los recuerdos que tenía de su hermano eran muy pocos, ya que mi marido tenía apenas 5 años cuando falleció. Pero su cara no se le olvidaba. Era él. Lo que dijo me dejó helada. No lo veía venir. Y es que incluso hoy día, al mencionarlo, me parece algo imposible. Su hermano había perdido la vida casi 30 años atrás. No había manera. Le confesé que yo también lo había visto en algunas ocasiones, pero que siempre lo atribuía al estrés o al cansancio. Me intentaba convencer de que no era real. Esa noche le sugerí que me acompañara a hacerle una oración. Lo hacía todas las noches por mi suegro. Esa vez sería por ambos. Y también encendimos una veladora en su nombre. Comencé a tener sueños extraños. Eran en la casa de mi suegro. Yo estaba buscando a mi hijo. Entraba a todas las habitaciones, pero no había rastro. Después aparecía una sombra que comenzaba a seguirme. Era la del niño. Aunque a decir verdad, no me daba miedo. De hecho, era como si de alguna manera estuviera cuidando mi camino. Como si hubiera algo más en ese lugar y el pequeño me protegiera. Al final siempre salía de la casa y llegaba al jardín. Para este punto la sombra del niño se desvanecía. Frente a mí había otro bulto. Estaba parado en una esquina del terreno, al lado del taller. El sueño se repetía una y otra vez, nunca podía verle la cara. Sin embargo, el bulto siempre estaba parado en el mismo lugar. Por alguna razón se me hacía familiar. Algo a mí me aseguraba que podía ser mi suegro. En las madrugadas me despertaba exaltada, como si la respiración me faltara. Hablé con mi esposo de lo que estaba pasando. Comentó que tal vez su papá intentaba decirme algo. Y de hecho, pocos días después así fue. Ahora me soñaba dentro de su taller de carpintería. El bulto tenía algo en sus manos. Parecía ser una caja de madera, estaba pintada a mano. No recuerdo bien los colores, pero sí la figura sobre ella. Era una rosa. Me preguntaba qué significaban todas esas cosas. Estaba muy confundida. Los sueños eran tan recurrentes que mi marido comenzó a preocuparse. Pensó que lo mejor era ir a la casa. Y así lo hicimos. Una tarde después de que salió de trabajar me llevó. Él se quedó con nuestro hijo en el coche. Salí al patio y entré a su taller de carpintería. Ese lugar era mi favorito de toda la casa. Se sentía mucho más tranquilo. Comencé a buscar. Tenía una imagen borrosa en mi mente. La rosa era la única referencia. Busqué sobre los muebles y las mesas. En la caja de herramientas también, pero nada. No podía encontrarla. Estaba rezando una y otra vez para que el niño no se me apareciera. Era travieso y le gustaba asustarnos. Me acerqué a una esquina del taller, donde mi esposo me había dicho que lo había visto.
Había varios trozos de madera que no me permitían pasar, pero justo en una esquina la pude distinguir. De hecho, no era una caja, era más bien un caballo de madera. Tenía la rosa dibujada a un costado. Empecé a mover algunas cosas hasta poder agarrarlo. Era un poco más grande que las 2 palmas de mis manos juntas y pesaba. Podía abrirse, así que lo hice. Lo que tenía dentro cayó al suelo. Era oro. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Había varias joyas adentro, desde cadenas hasta anillos y otras cosas. Era mucho dinero. Salí de la casa y abrí la puerta del coche. Mi esposo me miraba asustado. Seguro pensó que había visto al niño una vez más. Le pedí que entrara conmigo a la casa. Tenía que mostrarle algo. Fui tan insistente que no tuvo otra opción que seguirme. Le enseñé el caballo de juguete sobre la mesa y todo lo que tenía dentro. Ninguno de los dos lo podía creer. ¿De dónde había salido tanto dinero? La última vez que soñé con mi suegro fue poco después de haber encontrado el juguete de madera. Sentí que se estaba despidiendo. Esa vez el sueño fue diferente. De hecho, parecía que aún estuviera vivo. Nos encontrábamos en su cocina. Él tenía a su nieto entre sus brazos. Aún no cumplía ni 6 meses. Mi suegro le hacía cariñitos al pequeño. Mi hijo reía de felicidad. Fue como si todo pasara frente a mí en cámara lenta. Su rostro era tan claro. Sabía que no lo vería más. Era su manera de decirme adiós. Tal vez su manera de darme las gracias. Me desperté llorando. Mi esposo me abrazó y le conté todo lo que había soñado y él también comenzó a llorar. Sentí mucha tranquilidad y un calor en el pecho que se esparció por todo mi cuerpo. Comenzamos a tener alguno que otro problema con mi cuñado. Él parecía un poco molesto por el hecho de que la casa me hubiera quedado a mí. Esto me molestó, no por el hecho de pelear una propiedad, sino porque me parecía increíble que para eso sí tuviera tiempo. Ni siquiera había estado presente cuando su padre más lo necesitó. No se despidió de él. En pocas palabras, nunca mostró interés. Incluso vino a la casa para platicar con nosotros del tema. Yo escuché todo lo que tuvo que decirme, pero no dije nada. Simplemente guardé silencio. Le pedí al sacerdote de la iglesia a la que asistía que bendijera la casa de Salvador. Esto porque el lugar parecía estar consumiéndose solito. Afortunadamente, después de que el sacerdote fue a bendecir, la vibra cambió por completo. Fue como si abrieran las ventanas por primera vez y el sol hubiera entrado después de mucho tiempo. Su nieto Teo no se acuerda de él. Intento platicarle cuando se presenta la oportunidad. Siempre le digo que lo quería mucho. En el caballo de madera que encontramos había una cadena con un dije de una cruz. Se la pongo en ocasiones especiales. Le digo que es un regalo de su abuelito y que lo cuida desde el cielo. Aunque no se acuerda de él, estará presente en su vida. Le dejó muchos juguetes de madera. Ahora ya no los usa, pero los barnicé y los coloqué en toda la casa. Salvador guarda un espacio muy especial en mi corazón. Lo quise como el papá que nunca tuve. Algunas ocasiones me pongo a llorar. Tal vez pude haber hecho más, pero no sé realmente por lo que estaba pasando. Supongo que todo se le juntó, y tal vez al final su cuerpo no pudo más. Buenas noches, huéspedes. Espero que el relato les haya gustado. No duden en dejarme sus opiniones en los comentarios. Me gusta mucho leer sus experiencias. Y sobre todo, me motiva a traerles mejor contenido. Quiero agradecer a todos los huéspedes. Créanme que me llena de felicidad ver que estamos creciendo. Y sobre todo que me permitan poder entrar en sus vidas por unos minutos y hacerles compañía durante su día o su noche. Les mando un abrazo muy fuerte a la distancia, con mucho cariño. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.